un buen producto, una buena oferta, un beneficio real para quien lo compra. Todo podría echarse a perder por una simple interacción mal manejada por parte de una marca. Planteemos la situación contraria. Un producto que no cumplió con lo que prometió, un disgusto del cliente. Todo podría ser revertido con una interacción positiva entre marca y comprador. Hoy hablaremos de experiencia en el servicio. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster Turismo de Negocios presentan Inspiradores. Conversaciones efectivas para fortalecer las empresas del turismo. Para entender la importancia del concepto de experiencia en el servicio, nuestro invitado Carlos Ignacio Gallego nos presenta dos historias interesantes. Existe un libro que es Gerencia en el Servicio muy famoso. En ese libro hay un montón de casos y uno que quiero conectar en este momento que se me ocurre, bueno, hay dos, donde un cliente fue a devolver las llantas y entonces, que aquí me vendió unas llantas que no son, entonces lo atendían, le buscaban, no señor, y a explicar, pero él no podía y se la recibieron y le dieron la plata. Él dijo, me valió tanto, se la dieron. Cuando el cliente llegó a su casa se dio cuenta que no era ese lugar, porque en ese lugar no venden llantas. Pero esa organización puso la llanta encima para decir, el cliente está primero y vamos a hacer todo por el cliente. Claro, el cliente volvió, imagínate, se percató de eso. Bueno, tuve una relación, pero es muy bonito para verlo en el tema de la vocación del servir. No estoy diciendo, y aquí voy a aclarar porque me encanta esta precisión, porque es una frase que le ha hecho mucho daño al servicio. El cliente siempre tiene la razón. No es para que lo veamos como el cliente siempre tiene la razón, sino el reemplazo de esa frase. El cliente no siempre tiene la razón, pero está primero. Esta organización lo puso primero. Y lo segundo es un caso en un hotel, donde un dueño de hotel fue y visitó otro hotel en otro país y quedó maravillado con el servicio, porque cuando llegó, en el mostrador la recepción le dijo su nombre. Le dijo, hola Carlos Ignacio Gallego, ¿cómo estás? Imagínate el susto que a vos te saluden así con tu nombre sin vos decir nada. Él se fue y dijo, yo me quiero implementar ese sistema, y dijo, eso son las cámaras, eso es el reconocimiento facial. Empezó a pensar en todos los sistemas que habían. Pues bueno, cuando fue a indagar y a buscar respuestas, no sé ustedes aquí qué van pensando, pero la respuesta fue muy simple. El hotel tenía negocio con los taxistas que llevaban a los huéspedes en el servicio de taxis. Entonces, cuando el señor taxista le llevaba las maletas a la recepción, les decía pasito, se llama Carlos Ignacio Gallego. Entonces, claro, hola Carlos Ignacio. Y él le preguntaba si era primera vez o si ya había estado antes en el hotel. Entonces, imagínate, no solo te decían, hola Carlos Ignacio, sino, Carlos Ignacio, qué bueno que nos visitas por primera vez al hotel. O, Carlos Ignacio, bienvenido de nuevo al hotel. Más descrestante aún. Y todo porque tenían esas alianzas, esa conexión. El servicio muchas veces son pequeños detalles que conectan con el cliente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Ríos. Bienvenido a un nuevo episodio de Inspiradores. Nuestro invitado hoy es Carlos Ignacio Gallego, quien nos explicará el concepto de experiencia en el servicio. Carlos es un apasionado por la psicología social, la docencia, la mentoría y el desarrollo humano. Es magíster en psicología social, profesional en comunicación corporativa y especialista en alta gerencia. Ha trabajado como consultor y formador en diferentes firmas de consultoría y centros de educación continua en temas de liderazgo y equipos, emprendimiento, cambio y cultura, gestión del talento humano, gestión del conocimiento y gestión de la innovación. Es profesor en el MBA de la Universidad de Antioquia con el módulo de liderazgo y equipos. También enseña en la maestría en psicología social de UPB. Ha sido además docente en EAFIT, en la Universidad de Medellín y en la colegiatura. Fue formador en competencias, líder de gestión del conocimiento y coordinación de innovación en Servicios Nutresa. Además, especialista en talento humano en Internexa, así como coordinador de experiencia y cultura en Tuya. Experiencia en el servicio. Carlos Ignacio Gallego en Inspiradores. Bienvenido, Carlos, a este podcast. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Mil gracias por la invitación y feliz de estar por aquí acompañándolos con este maravilloso tema del mundo de la experiencia.
Empecemos entonces definiendo qué es experiencia en el servicio. Muy bien, es más, hay que empezar con dos términos. Es complejo porque hablar de experiencia sin ponerle el apellido de servicio es complejo. El mundo de la experiencia en el servicio tiene que ver con la experiencia del cliente y con la experiencia del empleado. Tiene que ver con el mundo de la interacción que tenemos con la marca, con la organización, con las personas. Porque es cada contacto que el cliente tiene con mi organización. Es cada contacto que mis empleados tienen conmigo, que tienen con la organización, que tienen entre ellos. Entonces el mundo de la experiencia tiene que ver con las interacciones de los seres humanos, donde esas interacciones están enmarcadas por 4 dimensiones. Por las percepciones o sensaciones en primer lugar, un segundo lugar que le da paso a los sentimientos y a las emociones, un tercer lugar en el cual se encuentran los pensamientos, las cogniciones o las reflexiones, y un cuarto lugar, el espacio y el momento para los comportamientos o conductas, enmarcados en el contexto del servicio. Y aquí el servicio tiene demasiadas definiciones, puntos y miradas para trabajar, pero me gusta ver el servicio como ese sentido que tenemos de satisfacer o incluso superar unas expectativas. Según te entiendo entonces, la experiencia de servicio en un cliente también es un acto intencional, no únicamente reactivo cuando hay problemas, cuando hay que dar soporte o dar atención o servicio al cliente. Exacto, le podríamos poner incluso una palabra y es integral. La experiencia es una mirada integral. En todo momento está presente porque si la experiencia está definida y determinada por aquella interacción que tiene el cliente con la organización, por lo tanto es todas las interacciones que tienen. Desde el momento 1 que se enteró que la marca existía, desde ese primer contacto que tuvo con la organización hasta ese último. Generalmente está esa creencia que la experiencia y el mundo del servicio, incluso las áreas de servicio que se les conocen en las organizaciones como tal, están asociadas a las quejas, a los reclamos, a las felicitaciones. Y la clave es mirar el servicio de manera integral en todas las interacciones que se tienen con la organización. Entonces, es el primer elemento a reconocer, que no nos quedemos con una mirada reduccionista de lo que es la experiencia y el servicio, que no es solo la voz del cliente al final, sino que es la voz del cliente en todo momento y en toda interacción que se tiene con la organización, con la empresa, con la institución. Hay una creencia que de alguna manera es cierta y es que las empresas cuando tienen un problema económico, cuando están atravesando una crisis en el mercado, tienden a cortar el servicio. ¿Por qué las empresas deben considerar la experiencia en el servicio? ¿Por qué no debería ser como el área sacrificada cuando hay un problema? Porque es el corazón de la organización, porque es el cerebro de la organización, por eso conecta emociones y razones como concepto de experiencia. Por lo tanto es lo que le da fuerza, vitalidad, vida, le da inteligencia, le da mirada, le da fuerza para sostenerse incluso en medio de las crisis. Porque justamente en una crisis puedo salir de la mano victorioso con mi cliente. Y recordemos que cliente es cliente externo y cliente interno. Entonces nos invita a darle esa mirada. Claro, a veces habrá que hacer reducciones. Incluso cuando yo trabajo diseño de experiencias, me centro en aquello que podamos invertir, porque no podemos entrar a diseñar y rediseñar experiencias en cada punto y en cada interacción del cliente. No tenemos los mismos recursos que tiene, por ejemplo, Walt Disney, que es un paradigma de buen servicio. No tenemos todos los recursos y me lo planteas en un contexto a veces complejo. Entonces hay que saber en dónde invierto. Y lo bonito de la inversión en la experiencia en el servicio es que tiene que ver y está ligada y relacionada con las personas. A veces no tiene tanto valor como el que creemos. Entonces es saberle dar fuerza a esos elementos para que le dé esa vitalidad a la organización y para que desde ahí se conecte con todas las áreas y la organización. Es darle conciencia del servicio más que una simple actitud o disposición. Carlos, háblanos de los niveles de servicio. Bueno, en las organizaciones se deben tener en cuenta algunos niveles o lugares del servicio que nos permitirán a nosotros ser conscientes de cómo está la organización en cuanto al servicio. Por ejemplo, el primer nivel es un beneficio básico. Es ese beneficio, el mínimo esperado de la organización a la que voy, de la categoría en la que esa organización está. Eso es lo mínimo. Si hablamos de la industria, de cualquier organización del entretenimiento, mínimo que entretenga. Si estamos, alimento de comidas rápidas, mínimo que sea rápido y lo espero en todos. Entonces, el beneficio mínimo esperado por el cliente, el que si lo logramos el cliente no va a estar más satisfecho o más feliz o con la mayor calificación a lo que hacemos.
pero si está ausente, le estamos fallando con un elemento básico. Después de ese nivel está el beneficio que está asociado a la prestación del servicio real. Ya no es solo que yo esté en una categoría, sino que mi producto o servicio, en especial que mi experiencia, esté alineada justamente con lo que le estoy ofreciendo. Que si yo le estoy ofreciendo el elemento que le dije en ese beneficio básico en la industria en la que estoy, cumpla con eso. Más adelante está el nivel asociado más al mundo del servicio, un nivel donde empieza a haber un producto o servicio mejorado, y aquí se empieza a ver el diferenciador con otros. Pero ¿saben qué? La competencia se va a montar también en ese nivel. Por eso el cuarto nivel, el último sobre el que trabajamos, es el nivel de el producto o servicio llevado al nivel experiencia. El cómo la persona le tocó esas 4 dimensiones que les mencionaba al principio. Cómo soy consciente de sus sensaciones, de sus sentimientos, de sus pensamientos y de sus comportamientos. Y como organización trabajo para eso, porque ahí sí que es difícil de imitar. Yo puedo sacar un nuevo servicio, un producto mejorado, puedo estar ahí trabajándole fuertemente. Pero si no lo acompaño de ese nivel superior de experiencia, va a ser muy complejo conectar al cliente emocionalmente, conectarlo con su recomendación a nosotros en la organización, su recomendación con otras personas, su fidelidad, su lealtad, que son un poquito las razones y beneficios sobre los cuales trabajamos experiencia y servicio. Pensando en una empresa pequeña que, como bien decías anteriormente, no tiene los recursos para intervenir cada una de las interacciones que se tiene con los clientes, ni todos los niveles de servicio, ¿cuáles son los principales indicadores para medir el servicio? ¿Cuáles son esos mínimos indicadores para tener presente en una empresa que quizás no tenga toda una estructura de servicio? De acuerdo, esa pregunta aplica para todas, el que tenga la superestructura y la básica. Por eso me gusta que la lleves a una empresa pequeña que está comenzando y que sea consciente de eso, pero es una recomendación para todas. Yo lo enmarco en 3 elementos que hay que conectar, que incluso uno podría resumirlo solo en 2. Aquellas mediciones e indicadores que estén asociados a la emoción y al sentimiento, y aquellos indicadores que estén conectados con las razones, que esté conectado y vinculado con los pensamientos o cogniciones. En ese sentido están 2 elementos que se conocen en el mundo de la experiencia del servicio. El primero de ellos es el nivel de recomendación. Incluso hay una pregunta internacional, es yo creo que la más conocida en el mundo para evaluar recomendación y que la podemos hacer de acuerdo a la pregunta internacional, que es preguntarle al cliente de 1 a 10, ¿qué tan probable es que recomiendes a un familiar o amigo? Y ahí lanzo el nombre de la marca, siendo 1 pues no lo recomendaría y 10 definitivamente sí lo recomendaría. Ese es el nivel de recomendación. Ese toca directamente el corazón, las emociones. Está asociado a ese cariño que tú le tienes a la marca. Y ese mismo indicador te lo divide, es muy fácil su cálculo, es el porcentaje de personas que respondieron 9 y 10 menos el porcentaje de personas que respondieron 1 y 6. El 7 y el 8 son conocidos como los neutros. Entonces, personas que puntuaron 9 y 10 se le conoce en este mundo de la recomendación como los promotores. Los que califican 9 o 10 una marca en recomendación son aquellos que hablan de ella, la recomiendan, solo usan esa marca, les son leales, les son fieles a esa marca, hablan a todos. Los que están más hacia el 1, 2, 3, pero en general hasta el 6, son detractores. Hay unos más escépticos que otros, mientras más hacia el 1 esté, más detractor, enemigo, incluso tú hablas más mal de esa marca que lo que hablas de las marcas que te gusten, se le conocen como detractores. El 7 y 8 son neutros, indiferentes. Por lo tanto, termina siendo un indicador muy ácido y muy fuerte. Ese sería el primero. El segundo son todos los asociados a la satisfacción. Cuando yo ya te pregunto por satisfacción, que las mediciones cambian y ya se entraría pues en algún detalle, pero podemos ir a preguntas de tipo satisfacción en cuanto a cada uno de los momentos o interacciones que está viviendo el cliente. Yo ya pregunto más por razones, pregunto más en específico a qué se debe. Y me gusta hacer el énfasis, y les decía que el tercero, porque es un indicador internacional y con el mundo de lo digital cada vez tiene más relevancia y fuerza, se le conoce como el esfuerzo. El esfuerzo es un indicador que muestra la facilidad que tiene el cliente para entrar en contacto con la marca. El mundo digital se hace mucho esa pregunta. Entonces, ¿qué tan fácil o difícil es acceder a un servicio? Por ejemplo, el conocer la marca, en pagar, en validar la experiencia de facilidad, que es uno de los atributos fundamentales hoy para el trabajo con las marcas, para trabajar experiencia. Entonces, mira,
Se pueden abrir estos 3 iniciales y hacer evaluaciones y miradas a nuestros clientes alrededor de esos 3 elementos. Un interrogante con algo de curiosidad relacionado con la atención a los clientes, y es, ¿realmente sí se escuchan las conversaciones grabadas en los call centers para mejorar el servicio? Sí, lo digo con conocimiento de causa porque trabajé en una organización que tenía contratado un call center, más de 10 centros de contacto, unos para cobro, unos para venta, unos para conexión con el cliente. Incluso yo escuchaba llamadas. Sí se escuchan, incluso con un ejercicio muy bonito que se le conoce como calibración, porque yo te estoy hablando desde la mirada del cliente que contrata el call center. Entonces hacíamos algo que se llama calibrar, y es que tú y yo escuchamos la llamada. ¿Tú cómo calificas la prestación del servicio? ¿Cómo calificarías tú la atención? Con unos criterios. Hay unas normas internacionales para eso, que no es del detalle entrar aquí, pero hay normas incluso internacionales para hacerlo. Hay otras que están asociadas a una recomendación que a mí me gusta hacerle a las organizaciones, y es de acuerdo a nuestro modelo de servicio, a nuestro modelo de atención comercial, de recaudo, a los modelos y aquellas guías que la organización quiere imprimirle. Entonces te preguntan a ti, ¿tú cuánto le pones? Lo puedes llevar si quieres a números. Entonces tú dices, yo le pongo 4 y yo le pongo 5. Ahí estamos calibrados, ¿cierto? Ahí vamos cercano. Pero ¿qué pasa cuando tú has dicho 2 y yo he dicho 5? Vení, conversemos. ¿Por qué calificas tú eso? ¿Por qué lo califico yo? Y empezamos a analizarlo desde ese lugar. Incluso eso sirve para establecer los planes de formación, desarrollo, para trabajar temas de servicio. Era muy útil para mí para diseñar experiencias, para saber por dónde debía fortalecer un tema con los asesores, si estaban haciendo una buena venta, una venta un poco alejada de lo que pretendíamos, incluso para escuchar felicitaciones también. Teníamos un programa de felicitar áreas o procesos, incluso un área que ganaba siempre era el área de cobro, que tiene tan mala fama. Pues los clientes felicitaban por hacer un buen cobro. Y más aún, te lo complemento con otro: hacer también los famosos cliente oculto o cliente incógnito. Tengo una empresa aliada, una amiga que tiene una empresa dedicada a esto. Lo he hecho con restaurantes, era lo que me tocó a mí. Yo fui feliz ir a comer y a partir de ahí llevábamos una camarita, grabábamos y después analizábamos el servicio, nos sentábamos a conversar con las personas. Ya hay una tendencia y es, yo lo grabo y le puedo decir a la persona al final, mira, yo soy el que estoy haciendo esto. Es una tendencia de mostrarle a él en el sitio que el tema es mejorar, que esto fue lo que vi, lo que percibí. Mucha gente dice, pero Nacho, ¿cómo así que por una mirada vamos a evaluar todo el servicio? Y ahí es donde uno dice, de 100 clientes hay que atender muy bien a los 100. Incluso hay más probabilidad que nos toque una buena atención que una mala. Pero aquí lo que se trata es el propósito de la organización. ¿Por qué lo hace? Tú y yo, ¿por qué vamos a hacer estas mediciones? ¿Por qué vamos a escuchar llamadas? ¿Por qué vamos a trabajar sobre eso mismo de hacer cliente oculto? ¿Para qué hacer esto? ¿Por qué y para qué? Es la pregunta por el propósito. Y es la pregunta clave en el servicio y tiene que ver con lo que hay detrás del servicio, y es por qué nos interesa servir, por qué nos apasiona, por qué es nuestra vocación. Incluso eso es una pregunta de proceso de selección para ver si tenemos una actitud de servicio, que a mí me gusta más llamarlo es una conciencia del servicio. Y aprovecho para que nos hagamos aquí todos la pregunta y vayamos reflexionando: ¿por qué prestar un servicio excepcional, memorable, positivo? Si las respuestas están asociadas a porque así incremento ventas, porque me recompran, porque a los beneficios que lo obtengo, si mi razón está por ahí, me alejo un poquito más de la conciencia. En cambio, mira, si respondemos porque me apasiona servir, porque disfruto atender, porque me moviliza la gente, voy viendo una conciencia del servicio. Está bien tener actitud, vocación, y sobre eso muchas veces trabajamos, pero es aún más poderoso trabajar sobre la conciencia, ser conscientes del por qué ofrecer un servicio memorable, y ahí van a llegar los para qué. Vamos a ver que el servicio sí se va a ver reflejado en más ventas, se va a ver reflejado en más recomendación, pero es que yo no lo estoy haciendo solo por eso. Es como decir, eso llegará por añadidura. Delo por segurito, seguro que eso les llegará. Si trabajas por esa vocación de servir, por esa conciencia del servicio. De ahí a que eso no es para todo el mundo, en el buen sentido de la palabra. Creo en el desarrollo, creo que las personas pueden llegar a prestar un buen servicio, pero hay personas que a lo mejor no tienen esa vocación y pues se pueden dedicar a otros elementos que hacen parte más de una disposición. Eso sí, todos en la organización, así no tengamos contacto directo con el cliente, así no lo atendamos directamente, sí debemos estar centrados en él. Si yo soy una persona que nunca veo a mi cliente,
pero tengo que tener conciencia que mi cliente interno le presto un buen servicio para que él atienda al externo. Eso invisible que no se ve, me voy con toda para brindar un servicio excepcional y memorable que estoy seguro se va a ver reflejado en el cliente externo. Hablando de la conciencia de servicio al cliente, ¿cómo se prepara mentalmente una persona que atiende a los clientes cuando atiende a un cliente insatisfecho que de pronto está enojado? ¿Y cómo maneja mentalmente esa persona sus emociones, sus pensamientos, para que no se deje afectar por lo que le pudo haber dicho un cliente insatisfecho e iracundo, y para atender bien a la siguiente persona? Mentalmente, ¿qué se tiene que decir? ¿Cómo se tiene que preparar? Incluso te lo complemento, mental, emocional y corporalmente. Es todo juntico, y entiendo cuando lo dices mental, pero entendamos lo mental desde una mirada integral, que implica nuestro cuerpo y nuestras emociones. Estamos todos junticos ahí, no nos podemos separar. Eso viene un poquito de este pensamiento binario, esto que divide en dos, y me gusta verlos de manera integral. Se puede entender eso por didáctica. Entonces es una disposición corporal, un reconocer que sí va a tener impacto. A veces decirle a la gente, no te dejes impactar, tiene más impacto. No, eso no te afecta, que te resbale, actitud de teflón. Entonces, a veces eso carga más, porque intentando incluso tener la actitud de teflón, nos percatamos que no la tenemos, que somos seres humanos, por eso no tenemos máquinas atendiendo, y que se conecta con las emociones. Entonces, lo primero es regularnos desde ahí, reconocer y darle la bienvenida a las emociones, darle bienvenida a los pensamientos que nos llegan, pero hacer algo muy bonito ante los juicios. Es una invitación hermosa y es suspender el juicio. No es negarlo, los juicios nos llegan. Tenemos una situación compleja con un cliente, me llegarán mis juicios. Solo que no se los pongo al cliente, no se los digo inmediatamente, se los podré decir si hay más confianza en el futuro. Pero me percato que no lo puedo hacer en el momento. Suspendo un poquito mi juicio, me quedo ahí para escucharlo, para dejar que lo hable, porque está montado en unas emociones muchas veces de negación o rechazo, de rabias. Es entender y tener un proceso empático, ¿cierto? Esta bonita utopía de la empatía, de ponernos en el lugar del cliente, que recordemos que es el eje central de la experiencia del servicio, es el cliente. Entonces es buscar conectarnos desde ahí. Ya reconocemos que nos afecta, pero lo suspendo para dedicarme y escucharlo muy bien. Y ahí podemos utilizar una técnica que es muy usada en el mundo de rebatir objeciones. Me gusta llamarlo así, AAC. AAC. ¿Qué significa el AAC? Primero, acordar. Acordar es darle la razón al cliente. Por eso se volvió un comodín, pues hay que saberlo hacer, porque ojo, esto no es simplemente recitar la fórmula, porque bueno, incluso aquí tendría que decir es que no hay recetas ni fórmulas. Vamos descubriendo cómo hacerlo, pero esto es una buena idea para empezarlo a hacer. El acordar es darle la razón al cliente, es decirle, sí, usted puede pensar esto, si usted tiene razones, para pelear se necesitan dos, entonces yo no me pongo en el lugar de la pelea y la discusión, porque la tendencia normal, y esta pregunta que haces está asociada a que normalmente estamos ahí dispuestos para responder y argumentar. Este modelo dice, venga, esperemos un momento, suspendamos, escuchemos más, por lo tanto, le doy la razón, le parafraseo lo que él me está diciendo para que él sepa que le estoy entendiendo. El comodín se volvió comodín y eso hasta me da rabia, es muy difícil trabajarlo porque dicen, comprendo su situación, pero en el fondo el cliente dice, ¿usted qué me va a comprender? No, no le diga comprendo, dígale en sus palabras la situación. Ah, señor, usted está diciendo esto de nosotros, pues esto es lo que yo lo voy siguiendo, va por ahí. Eso ya lo empieza a regular a él y a ti también. Paso al segundo, pero inmediatamente, yo no puedo dar espacio a esto y es hacer una pregunta. La segunda se llama aislar. Aislar es, pregunto por qué está diciendo lo que está diciendo, a qué se debe, en qué contexto, cuénteme un poquito más, exploremos lo que hizo que llegaras a eso que estás haciendo, ¿ok? Entonces, el segundo es aislar. Y cuando él me responde maravillosamente, mi argumento llega en ese punto. Mi argumento es sobre ese elemento que él acaba de mencionar y decir. Mi argumento entonces irá, que es el tercer elemento, sobre esa pregunta que él hizo. Y por último, la C de cerrar. Verifico que sí haya quedado con una respuesta adecuada, pues si hubo satisfacción, bien, o si no, vuelvo y empiezo. Si él sigue, no, pero es que ustedes, y vuelvo y empiezo. Y lo otro es, ojalá tengamos espacios y oportunidades para regularnos emocionalmente, para lo que cada persona encuentra como regulador, hacer pausas activas en el trabajo, movilizaciones desde otros lugares que nos permitan trabajar desde ahí, para poder entender esa dinámica de la relación con el otro. Entonces, ojalá un compañero entre y nos reemplace en ese momento de dificultad, ojalá llegue para trabajar en la medida de ese ejercicio con el otro.
¿ok? Ojalá nos conectemos desde ahí. Entonces, no es atender ahí mismo al otro cliente. Sé que muchas veces pasa, sucede, pero ahí es donde entra la planeación del talento de las personas para saberlo trabajar desde ahí, ¿ok? Ese es el elemento central. Carlos, ¿algo para complementar con este concepto de experiencia en el servicio? Me gustaría complementarlo con algo fundamental a la hora de trabajar la experiencia del cliente, y es la metodología que permite diseñar experiencias e incluso evaluarlas. Tiene que ver con el viaje del cliente, ser conscientes de ese viaje que el cliente hace en la organización. Así como les dije desde el principio que son todas las interacciones, pues hagamos el viaje del cliente. Y para hacer un viaje del cliente, lo primero que hay que hacer es empatizar, segmentar nuestros clientes y ponernos en el lugar de él, y empezar a ser conscientes de todas las interacciones que el cliente tiene con mi organización. Si voy a diseñar la experiencia, digo, ¿en dónde vamos a hacer wow? ¿En dónde quiero que mi cliente haga wow? Si la voy a evaluar, me percato en donde mi cliente está diciendo, uy, yo este servicio lo odio. Incluso lo pueden hacer así, con esos 5 elementos, en donde hace wow, en donde hace un me gusta, en donde es indiferente, en donde hace un no me gusta y en donde dice lo odio. Me percato de eso. Entonces yo puedo diseñarlo o evaluarlo desde ahí, pero hago un viaje de él, el famoso Journey Map de nuestro cliente, el Customer Journey Map. Y desde ahí yo trabajo para entenderlo en ese contexto. Y le meto una metodología que a mí me gusta mucho. Esas son las interacciones que el cliente tiene en la organización. Eso es lo visible, eso es lo que se ve, pero mapeo también lo invisible. Se le conoce como el Service Blueprint. Y ante el Service Blueprint es que identifico lo invisible de cara al cliente, pero que es fundamental para prestar un servicio excepcional y memorable. También me percato que internamente tiene que funcionar bien para que hacia afuera funcione excepcional. Entonces hago el mapeo de ambos mundos, lo visible y lo invisible. Me percato de aquello que él no va a ver, pero que sé que hay que trabajarlo fuertemente para prestar un servicio memorable, excepcional. Desde ahí nos conectamos con la experiencia, y el elemento clave es estar centrado en el cliente. Por eso la frase que debemos trascender es tratar al cliente y tratar a los demás, tratar al otro como al otro le gusta ser tratado. Romper un poquito con esa frase que nos han enseñado de trata al otro como a ti te guste. Aquí hay que hacer un ejercicio empático de tratar al otro como al otro le guste, con empatía, que es una invitación y un caminar y un recorrer hacia él, con asertividad para no ser ni agresivo y no ser pasivo, y con escucha activa y atenta y de disposición completa para entrar en contacto con ese cliente. Así buscamos prestar una experiencia memorable, excepcional. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias por esta invitación, la disfruté, realmente pasé muy rico estos minutos aquí con ustedes. Nos vemos, feliz día. Gracias a Carlos Gallego por compartir su conocimiento sobre experiencia en el servicio. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de Inspiradores. Conversaciones efectivas para fortalecer las empresas del turismo. Una presentación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Clúster Turismo de Negocios.